Los caminos indígenas en el Huila son desde la conquista. Los conquistadores encontraron y transitaron precisamente esos caminos indígenas. Na kuesh njitha de papechka no men hau jaska thewesh tunt kuja ajah na yuni. Ay, florcita de Amancay, que me quitaste el sueño, no me olvides, Cholita, y mi princesita tuya. Ay, florcita de Amancay, que me quitaste el sueño, no me olvides, Cholita, y mi princesita tuya. Vente conmigo, palomita. En el caso del Huila, el río Magdalena, tanto su margen izquierdo o derecho, sirvieron de caminos a los indios para hacer sus intercambios de productos. Primero fueron troncos, después fueron balsas, pero la necesidad fue creciendo y entonces crearon las grandes canoas. Claro, pero día a día era más y más grande. Entonces construyeron los grandes barcos llamados champán. Sí, en ellos traían muchísima mercancía, todo para el gran comercio. Este río fue utilizado como medio de transporte a través de balsas inicialmente, luego de champanes y canoas, y posteriormente, en el año de 1875, llegó aquí a Neiva el primer vapor. Hola, Sinforoso. Hace mucho tiempo que no viene un avión aquí al río Magdalena. ¿Sí o no? Sí, yo me acuerdo que eso era una novedad, eso era un gran espectáculo. Eso la gente dejaba de hacer almuerzo y la gente de allá del campo se venía de las fincas a ver cómo era que aterrizaba aquí sobre el río. Hola, Sinforoso. ¿Y usted se acuerda cuándo fue el primer día que vino acá el avión aquí a posarse sobre nuestro río Magdalena? Claro, mija, ¿cómo no me voy a acordar? Eso lo trajo una empresa que se llamaba Scata. Ole, Sinforoso. Dígame. ¿Y por qué no buscamos allá a los cuchos, allá a los historiadores para que nos acabe de contar bien el chisme? Pues camine, mi hija. Bueno, recoja entonces. Vamos a ver. El 17 de agosto de 1929 llega el primer hidroavión a Neiva. Esto duró efectivamente por espacio de 4 años, entre 1920 y 1924, que fue cuando se accidentaron 2 pilotos alemanes y la empresa entra en decadencia, pero se prestó el servicio de tanto de pasajeros como de carga entre Barranquilla, Girardot y Neiva. Apure, mijo, apure, que ya llegó el tren. Muévase, mijo. Hola, ¿y las otras 2 maletas? ¿Cuáles maletas? Pues las maletas donde está la papita, la yuca, la proteína de los muchachos. ¿No ves que allá no hay ríos donde consigan el pescadito como el de acá? Ay, yo no sé, usted dijo que hacía cargo de esas maletas, yo no sé. Ay, no, mijo, vamos a recoger la maleta. No, yo no sé, usted verá, si usted se va por esas maletas, el tren la deja. Ay, mijo, ¿y los muchachos? Ay, yo no sé, decídase. Ay, mijito, y tantos años esperando el huércano ese del tren, pero los muchachos, no, sí, mejor los muchachos que esperen. Caminen, mijo, caminen, vamos. Vamos. Se va el tren se va. Llega a Neiva en 1938.
un gran festín se hizo entre el 17 de julio y el 20 de julio de 1938, cuando se inaugura la estación del ferrocarril, que todavía la poseemos, la infraestructura física, y llega el primer tren a nuestros predios. Funcionó hasta 1985. ¿Qué se transportaba en esos trenes? Había transporte de carga y transporte de pasajeros. Había el tren de pasajeros que salía, por ejemplo, de aquí de Neiva, faltando 5 para las 6 y llegaba aproximadamente a las 6 a Bogotá. Eran 12 horas Neiva-Bogotá. El de carga, ¿qué transportaba? Bastante ganado. Eso era lo que más se transportaba. Y luego, como empezamos las producciones de café, entonces se sacaba también mucho café, cacao, posterior hasta arroz. ¿Y qué nos traían de allá para acá? De allá para acá, pues desde luego nos traía combustible. Además, carga diversa, entre ellos pues todo lo que traían para abarrotes y todo lo que tenía que ver con textiles. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de feliz. ¿Y de dónde salió ese automóvil tan hermoso? Mira qué carro más divino. Espectacular. Mira, ¿te acuerdas la revista que nos mostró nuestro papá de esos carros ingleses? ¿Era que vio? Ay, sí, donde las parejas enamoradas se casan. Ay, yo quiero que mi matrimonio sea así. Deja ser ilusa, que este carro lo compró mi papá. Es para salir y pasear en él por las calles destapadas de Neiva, hoy 1953. Vamos a hacer la envidia de todas las familias neivanas. Vamos a dar una vuelta, vamos. No, un momentico. Ay, por favor. Un momentico, porque nosotros vamos a conocer cómo llegaron estos carros aquí a Neiva. Y se lo vamos a preguntar al historiador. Él nos puede decir cómo llegaron estos carros aquí a Neiva. Bueno, vamos. Pero mi papá se bajó, ¿cierto? Uy, sí, está divino ese carro, qué detallazo. Divino. Qué cosa tan Para dar linda. una vuelta, mis amigas se van a llenar de... El primer automóvil llegó a Neiva en 1922, era un Ford que le llamaban 3 patadas, porque no se prendían con switch, sino que se prendían con una soga que se amarraba el cigüeñal del motor al frente, se paraba el conductor y jalaba la soga, y a veces no se prendían con una sola, sino con 3. Entonces por eso le llamaban los carros 3 patadas. Y llegó para lucimiento, para darle a la gente la vuelta al Parque Santander, no para transportar. Ya en el 1925, en 1930 o 34, cuando ya estaba la estación cerca de Neiva, en Polonia, la Casa Lara trajo ya unos carros aquí que los puso para que, fue como los primeros servicios urbanos, usted me preguntaba los servicios urbanos, los puso para que fueran a traer gente de Polonia y Villavieja. Ya en el año 45 se crea una de las primeras empresas transportadoras del Huila, Transfederal, ¿sí? Que comenzó por varios pueblos del Huila, ya habían carreteras a operar, ¿no? No me acuerdo cómo se lee la sigla, Transfederal, y en el 61 ya fue Comotor, ¿no? Luego del análisis que hemos hecho en el transcurso de estos días, saco como conclusión de que es inminente, se hace muy necesario volver nosotros a utilizar, como en los países europeos, las vías férreas. Lamentablemente, la ausencia de ese ferrocarril que nos unía Bogotá, Girardot, Espinal, Neiva, y que se proyectaba llevar hasta Florencia, claudicó. Pero ante este caos que hay de movilidad en nuestro departamento, se hace necesario descongestionarlo, y una de esas maneras sería volver a utilizar la vía férrea, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de carga. El caos en la ciudad es terrible, todo tiene que manejar a la defensiva, y se hace indispensable que Circulación y Tránsito haga una campaña de educación para que nuestros conductores
puedan utilizar bien todo lo referente a la movilidad, que entre otras cosas las reglas de la movilidad son universales, no solamente es del Huila ni de Colombia, sino es universal. Entonces necesitamos, en este caso nosotros en Neiva como ciudad capital, la movilidad está obstruida por la cantidad de motos que se tiene. El Huila está invadida de motos y desafortunadamente el uso que le están haciendo a este medio de movilidad no es el adecuado. Entonces necesitamos campañas educativas al respecto. La ciudad pues, no se preparó para la llegada masiva de automóviles, de vehículos, ¿no? Entonces, las calles están quedando pequeñas, hay que pensar en un transporte masivo de la ciudad que se estimule el uso del carro individual, que aunque se habló hace unos días de eso, todavía no ha resultado nada en concreto, ¿no? Estamos en mora de ese tipo de transporte masivo que disminuya el uso del transporte individual. Esa sería una solución. Y a nivel externo, reactivar la idea del tren. Y lo otro es la salida al mar. El Huila por allá en los años 30 pensó en la salida al mar. Se pensó en la vía Neiva-Palermo-Palmira, que es allí nomás el océano. Y alcanzamos hasta construir el puente Santander. Las fotografías antiguas dice Puente Santander en la vía Neiva-Palermo-Palmira. Estar cerca al mar, ¿por qué? Porque hoy en día, pues de acuerdo al desarrollo de la globalización, pues se debe trabajar también mucho en perspectiva de exportar, y entre más cerca se esté, pues disminuyen los costos. Entonces, para nosotros es más caro, en primer lugar porque estamos lejos al mar, y en segundo lugar porque no tenemos tren para transportarlo. Entonces hay que pensar en ese tipo de alternativas.